llega un momento en que quiere hacer un segundo tomo, por decirlo así, de elementos de bacteriología, y logra entonces salir de Venezuela e irse a... primero va a los Estados Unidos, a Nueva York, y de los Estados Unidos va a Europa. Y estando en Europa, estando en Francia, quieren seguir los estudios, estando en Italia, quiere seguir los estudios en Francia. Pero cuando quiere pasar de Italia a Francia, no lo dejan entrar porque están en plena Primera Guerra Mundial, y las autoridades de migración piensan que José Gregorio era un espía alemán. Él se ríe de esto con las cartas que le manda a Santos Dominich contando esta historia que le estoy contando a ustedes, y él entonces regresa otra vez a los Estados Unidos, y allí en los Estados Unidos, en Nueva York, culmina estos estudios de extensión, de embriología, y ahí es donde se toma esa famosa foto que todo el mundo conoce, José Gregorio de pie con un pasito adelante y las manos en la espalda, de sombrero, que es la foto más popular a nivel mundial de José Gregorio. Luego de ahí él regresa a Caracas, y lamentablemente pues en el año de 1919, a la Primera Guerra Mundial, José Gregorio es atropellado por un vehículo y muere. En la esquina de Amadores, en La Pastora, en Caracas, un 29 de junio de 1919. Allí José Gregorio, él trataba, y tenía dos cosas en mente en ese momento, que era llevarle unos remedios a una anciana que acababa de ver, y atender a un niño que se había caído de un balcón. Llevaba prisa. Se acercaba en esa esquina, se estaba parando el tranvía, y por la parte de atrás venía un automóvil. Ese automóvil estaba conducido por Fernando Bustamante. Fernando Bustamante era un señor que ya lo conocía, era conocido José Gregorio, su familia. José Gregorio había atendido a la familia de Fernando Bustamante en otras ocasiones, y Fernando le tenía, para que vean las cosas de la vida, tenía a su esposa en estado, le iba a dar esa niña para que José Gregorio, quería ser compadre de José Gregorio. Cuando el tranvía se va a detener, José Gregorio trata de pasar el tranvía antes de que le obstruyera su paso, y se adelanta, pero no se da cuenta que por la parte de atrás del tranvía venía el carro que lo atropella. Y ahí hay algo interesante que quisiera contarles, que es que ahí en ese sitio de Caracas, pues que es muy conocido aquí, las casas no tienen mucha separación, forman también, lo que dije antes también, una caja de resonancia. El ruido del tranvía, al detenerse, sobre las ruedas, sobre los rieles, hacen un ruido bastante fuerte, y ese ruido opaca el ruido del carro que venía por la parte de atrás. O sea que José Gregorio no es que no vio el carro, es que tampoco lo oyó. Y él, cuando se atraviesa a adelantar el tranvía, ya no hay forma de quitarse del medio. Él lo agarra, sale del tranvía y ya venía. Una bisnieta del general Páez, que estaba casi frente, diagonal, por decirlo así, observó muy bien el accidente, y oyó que José Gregorio en ese momento dijo: Virgen Santísima, y en ese momento recibió el impacto. En la parte delantera del tranvía había un señor que su profesión era carpintero, trabajaba para la electricidad de Caracas, y se baja y corre a ver a José Gregorio, y lo agarra y lo trata de incorporar, lo abraza y lo trata de incorporar, pero José Gregorio ya estaba empezando a botar sangre por las fosas nasales y los oídos. Él había pegado la cabeza del borde de la acera. Las aceras ahí en La Pastora, algunas aceras, no todas, pero la gran mayoría, son más o menos muy altas, de unos 60 centímetros de alto. José Gregorio, al caer, le pegó la cabeza y se fracturó la base del cráneo.
Eso produjo la hemorragia, pues por tanto por las fosas nasales como por los oídos. Lo abraza y los de la farmacia le aconsejan que lo lleven corriendo al Hospital Vargas. El carro que lo atropelló era un carrito que cabían 2 personas, adelante nada más, atrás no tenía asiento. Era un carrito, eso es muy antiguo. Entonces el señor, ellos 3 se meten adelante y él abraza a José Gregorio, este señor, y se lo llevan para el Hospital Vargas. En el trayecto, este señor se da cuenta que José Gregorio está agonizando y saca de su bolsillo un librito de San José con las oraciones del buen morir. Esto yo lo veo que cosa, ¿no? ¿Cómo es posible que este señor cargara eso en ese momento? Yo creo que Dios pues puso todo eso en su camino. Y al llegar al Hospital Vargas, José Gregorio prácticamente estaba muerto. Ok, él llega al Hospital Vargas y en el Hospital Vargas lo atiende el médico Racetti. Dice que lo declara que está muerto y también le da el padre García Pompa, le da los santos óleos en ese momento. Allí ocurre una anécdota interesante. Estaba convaleciente en el Hospital Vargas la Madre María Candelaria de San José. Ella oye el alboroto, oye la gente que corre, que es lo que está pasando, y ella se acerca y se da cuenta que el que está ahí es José Gregorio. Entonces ella se arrodilla y pide por él. También lo ayuda a prepararlo para el asunto mortuorio, pues, de preparar el cadáver. Y yo creo que cosas así, pues, no son extrañas. Creo que Dios tenía, pues, ya todo eso como planificado, como que las cosas... dicen que a veces los buenos, Dios los quiere más rápido arriba. Es un decir. Pero fue trágico. La muerte de José Gregorio fue tan trágica que paralizó a la ciudad de Caracas. Los negocios se cerraron. Bueno, eso fue algo bastante serio. Y pensaron también en que las personas que lo iban a ir a visitar en el momento de su muerte, en el velorio, buscaron una casa, creo que la casa de su hermano César, fue la que escogieron para que allí la gente lo fuera a visitar. Y sin embargo, eso quedó muy pequeño. Un recorrido por toda la ciudad con el cortejo fúnebre fue hasta la Universidad Central, en la Plaza Bolívar, la Candelaria, Santa Capilla. Recorrieron a José Gregorio por todos esos sitios. Una persona dijo una vez que si la gente llegaba un turista en ese momento a la ciudad de Caracas y veía esos actos fúnebres, ese funeral, decía, bueno, aquí debe haberse muerto un rey, un presidente, una persona muy importante, una persona de muchísimo dinero. Pero no fue así. José Gregorio siempre fue muy humilde y se ganó esa admiración por sus virtudes, por esas virtudes que logró el Papa Juan Pablo en el año de 1986 declararlo venerable. Luego, en el momento en que lo llevaban hacia el cementerio General del Sur, ese cementerio está en una zona de Caracas, y se llama el cementerio más popular, pues el que había pues en esa época, y la distancia entre el centro y ese cementerio era bastante grande. Desde la parte central de Caracas al sitio donde está el cementerio, la distancia es grande. Tenían preparado un carrito, una especie de camioncito, que no era una carroza, porque en esa época pues no había una de horno, pero no era como las que tú ves actualmente, que ves esas carrozas
fúnebres que están muy bien lujosas y muy bien hechas, pero no era así, pues algo menos ostentoso, ¿no? Era más humilde, pues. Y lo tenían preparado para llevarlo para allá. Pero resulta ser que el pueblo no quiso. Y como ya se estaban cansando las personas que llevaban la urna a hombro, dijeron, no, dejen eso así, que José Gregorio es nuestro. Y lo llevaron desde allí hasta el cementerio y dieron hasta las 8 de la noche para que se hiciera ese entierro, esa sepultura. Luego se vio una gran cantidad de coronas, de ornamentos florales, y eso ocurrió, incluso todas las flores que había en Caracas en ese momento se acabaron. Los negocios se cerraron, eso fue muy triste, y los diarios pues publicaron la muerte de José Gregorio. Desde la Cartuja también le mandaron las condolencias, y los familiares de José Gregorio, cuando vieron que se habían llevado al señor Fernando Bustamante preso, ellos declararon que ellos no tenían nada en contra de este señor y que ese señor era inocente y que eso había sido un accidente.